Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Parece que el Manchester City está empezando a arrancar. Parece que el equipo de Guardiola ha dejado la crisis atrás. Ayer consiguió ganar 3-1 contra un muy buen Brujas. Os lo digo porque vi el partido y fue un partido muy bueno de dos equipos con dos estilos diferentes, por lo menos lo que mostraron sobre el terreno de juego, porque me consta que el Brujas tiene también un estilo de posesión y de asociación y de llegar a portería contraria con el balón controlado. Lo que pasa es que, claro, también tienes que ser consciente de dónde estás jugando y lo que te estás jugando, ¿no? Si vas al Etihad, lo más normal es, siendo el Brujas, pues que intentes buscar los puntos débiles del City, intentar buscar cómo es la manera por la cual tú al City le puedes hacer daño. Pero bueno, centrándonos en el City, parece que está recuperando su nivel después de ya llevar varias victorias en la Premier League, de la victoria el otro día remontada contra el Chelsea, un partido bastante difícil porque el Chelsea este año sí que es verdad que es bastante intermitente, pero también es verdad que el Chelsea pues es un equipo con cara y ojos, y el City consiguió no solo ganar, sino remontar. Y en el vídeo de hoy quiero un poco repasar por qué el City estaba sumido en una crisis muy profunda, que evidentemente una razón es clara: la falta de Rodrigo Hernández, seguramente el mejor mediocampista y mejor mediocentro de los últimos 5 años, sin ningún lugar a dudas. Pero también hay otras cosas que han hecho que el City pues pasara este bache tan largo y de resultados tan negativos. Y después también quiero repasar y quiero ver por qué el City está consiguiendo salir de este bache. ¿Cuáles son las claves para que el City consiga otra vez, parece que, acercarse a la velocidad de crucero que espera su entrenador Guardiola y que espera todo el mundo de un equipo tan campeón en los últimos años como es el Manchester City? Así que, sin darle más vueltas, vamos a por ello. El primer punto, para mí bastante clave, y esto lo voy a resumir en dos puntos clave que han hecho que el City bajara mucho el nivel durante gran parte de la temporada, es que la presión tras pérdida ha sido para nada efectiva. O sea, hemos visto al City hacer una presión tras pérdida muy, muy mala. Una seña de identidad de los últimos años, desde que yo guardo al City, es la presión tras pérdida, porque el City los últimos años ha sido un equipo que ha jugado a tener el balón, a realmente pues hacer un poco, girar el juego constantemente para buscar un poco las superioridades y los espacios donde estuviera la defensa contraria, pero cuando perdían el balón eran los primeros que iban a presionar de una manera muy intensa, a ganar los duelos, y además de una forma muy, digamos, organizada, ¿sí? Y hemos visto que este año en diferentes partidos el City no es que no haya ido a presionar, sino que lo ha hecho, pero de forma desorganizada. Y evidentemente de esto tiene mucha culpa la falta de Rodrigo Hernández, porque Rodrigo era siempre el que, digamos, el que organizaba la presión del Manchester City y el que hacía que el City consiguiera muchas veces recuperar el balón en el campo contrario, y por lo tanto podría generar una ocasión de gol clara, porque al final, si tú recuperas el balón, muy probablemente tienes más jugadores para atacar que defensas tiene el equipo contrario, los coges sorprendidos y puedes empezar el ataque desde una posición mucho más avanzada. Y eso al final, pues evidentemente ha hecho que la falta de Rodrigo Hernández, que la presión se desorganizara y que el equipo no solo no recuperara el balón en el portería contraria, sino que tuviera que replegarse para volver a recuperar el balón, o para incluso ser vulnerable en transiciones defensivas, que después iremos a ese punto, y volver a atacar, y todo el desgaste que eso conlleva, ¿no? Porque al final, si tú recuperas en campo contrario, el desgaste es mínimo. Has corrido a 10 metros a alta intensidad, pero has conseguido recuperar el balón y lo empiezas a mover con velocidad, y el que tiene que correr para recuperar es el otro equipo. En cambio, si tú tienes que replegarte para volver a recuperarla y para volver a atacar, esos tramos de 70-80 metros a alta intensidad, de tener que recuperar en la posición después de atacar, evidentemente funden mucho a un equipo que por momentos ha tenido muchos lesionados también, y evidentemente hemos visto que algunos jugadores pues estaban un poco pagando ese cansancio del que estamos hablando. Y el segundo punto, además de haber empeorado mucho la presión tras pérdida en este bache tan importante que ha tenido el City, ha sido el balance ataque-defensa, algo muy importante y que está muy relacionado con la presión tras pérdida. Si tú no recuperas en campo contrario, vas a tener que replegar, y si tú replegando no eres bueno y el equipo contrario es capaz de crear transiciones y hacerte daño en esas transiciones, pues evidentemente vas a sufrir mucho. Y es que al City se le ha juntado las dos cosas: no ha hecho una buena presión tras pérdida y a la vez pues no ha hecho una buena transición ataque-defensa. ¿Sí? No ha hecho un buen repliegue ataque-defensa. Y hemos visto como equipos como el Liverpool, pero prácticamente cualquier equipo se ha enfrentado al City, ha estudiado cómo hacerle daño en transiciones al City, y realmente pues se le han hecho mucho daño. Ayer mismo, aunque en menos escala, vimos como el Brujas por momentos conseguía
crear transiciones que hacían mucho daño al City. De hecho, el primer gol del Brujas llega de un jugador de Ferran Jutgla, que después quiero hablar de él porque es algo que me dejó bastante impresionado, el rendimiento del joven jugador catalán. Y es que viene de una transición en la cual Jutgla realmente pues entiende qué es lo que tiene que hacer en todo momento para realmente hacerle daño al City en una transición. En un momento en el cual el City está atacando y realmente el Brujas solo se está defendiendo, en 10 segundos, gracias a la habilidad del Brujas en general y de Jutgla en concreto, de Ferran Jutgla en concreto, pues son capaces de crear una transición para marcarle el 0-1 al City. Y si bien ayer, por momentos, vimos cómo consiguió el City de Guardiola ponerle solución a esos errores defensivos, esos errores de tapar transiciones, hemos visto ante muchas épocas de la temporada como realmente pues eso ha sido un verdadero quebradero de cabeza para el Manchester City porque le han generado muchas ocasiones de gol. Y evidentemente el hecho de que la presión tras pérdida sea mucho más mala que años anteriores y el hecho de que la transición ataque-defensa sea mucho más mala que en años anteriores, no son lo mucho más mala, sino que mucho más necesaria, porque no está Rodri, pero cuando ocurría además era mucho más mala. Pues estas dos cosas tienen que ver con, primero, la baja de Rodrigo Hernández por su lesión de cruzados, que le tendrá toda temporada fuera, o por lo menos hasta finales de temporada, y después el bajón de rendimiento de Walker con una posterior salida en este mercado de invierno al Milán. Es decir, estos dos jugadores eran mucho más capitales de lo que nadie se podía imaginar. Rodri, ¿por qué? Porque era el capitán general de este City y se jugaba tanto con balón como sin balón a lo que Rodri marcaba. Con balón, Rodri marcaba los tiempos del partido, sin balón marcaba cuándo había que ir a la presión y cómo todo se organizaba alrededor de Rodri para ir a la presión, como si fuera una manada de lobos alrededor del lobo líder. Y en cuanto a Walker, pues si por lo que sea Rodri no era capaz de gestionar esa presión y el equipo contrario salía jugando y generaba una transición, pues el que estaba a la espalda de Rodri para tapar esas transiciones del equipo rival era Walker, gracias a su buen entendimiento físico, buen entendimiento táctico y gracias a su descomunal despliegue físico y su velocidad punta recuperando balones, es decir, corriendo a campo abierto hacia atrás. Ante la falta de estos dos jugadores hemos visto que el City primero ni ha presionado bien y además de no presionar bien, pues no ha sido capaz de recuperar balones en esas transiciones, porque evidentemente ni Kovacic es Rodri, ni Enrico Luis es Walker, ¿sí? Y Guardiola, como es un gran entrenador, al final lo que ha conseguido es buscar soluciones diferentes para intentar obtener el mismo resultado, ¿sí? Hemos visto como Kovacic le ha arreglado mucho la posición, es decir, le ha corregido mucho en los últimos partidos para que intente parecerse a Rodri, pero siendo mucho más conservador, es decir, que pueda tirar la presión, pero siendo mucho más conservador, que si por momentos hay que replegar en lugar de presionar no hay ningún problema, y lo bueno es que cuando haces eso, pues al final no te cogen con tanto espacio en las transiciones del equipo rival, porque no estás tan expuesto, ¿sí? Y eso evidentemente es de ser un entrenador de primerísimo nivel. Vimos, por ejemplo, que Xavi el año pasado el Barça no funcionaba y era incapaz de corregir cosas, no solo durante los partidos, que para mí la gran diferencia entre un grandísimo entrenador y un buen entrenador es capaz de corregir es capaz de corregir el partido durante el partido, es decir, de hacer cambios tácticos que mejoran a su equipo durante el propio partido, pero no solo Xavi era incapaz de hacer eso, sino que además era incapaz de partido a partido entender qué es lo que está faltando a su Barça, qué es lo que está fallando y hacer cambios tácticos para que el Barça pues no fuera tan vulnerable. Y eso pues los grandes entrenadores lo saben hacer. Y hemos visto como Guardiola le ha costado porque no era un trabajo fácil, pero ha conseguido de partido a partido, sí, ser capaz de encontrar la solución para que ese equipo no sufra tanto y que vuelva a la senda de victoria. Y eso evidentemente es algo muy importante y por eso Guardiola es el mejor entrenador del mundo, porque al final nunca había tenido una crisis tan negativa, sí, pero hemos visto como realmente pues la primera vez que tiene una crisis tan negativa como entrenador ha sido capaz o está siendo capaz de darle la vuelta a la tortilla sin recuperar a sus jugadores, buscar soluciones tácticas con otros jugadores que tienen la plantilla. Seguramente lo que se le puede achacar a Guardiola es que ha tardado un tiempo en encontrar la solución, porque seguramente pues no quería aceptar dentro de sí que tenía que ser menos valiente y presionar menos hacia adelante lo que estaba presionando, pero al final ha encontrado esa solución. Por lo tanto, eso es lo que se le puede achacar a Guardiola, que ha tardado un tiempo, pero al final creo que ha sido lo suficientemente humilde para ver que si no cambian las cosas, el equipo se iba a pique y por lo tanto pues ser capaz de cambiar las cosas. Y eso, evidentemente, acompañado por un subidón, por un gran nivel, por una subida de nivel muy grande de Phil Foden, que estamos viendo por fin el último mes
a un Phil Foden mucho más parecido al Foden que vimos la temporada pasada, que fue escogido como mejor jugador de la Premier League, que estamos viendo como Foden 3/4 de campo, está realmente marcando la diferencia, está empezando a marcar goles, a dar asistencias, y eso al final pues el City lo agradece mucho. Además, el subidón también de nivel y de rendimiento de Guardiola, que está teniendo una campaña bastante negativa, pues eso también está ayudando pues al City no solo a mejorar defensivamente, sino también a mejorar en la presión, porque ahora vemos como Guardiola a veces es incluso el que tira la presión, y también pues a mejorar en la salida de balón. Hemos visto ante varios momentos de esta campaña como Guardiola está teniendo problemas en todas las facetas, tanto defensivas como ofensivamente, y ahora que está siendo mucho más sólido y está recuperando su nivel real, el City evidentemente está saliendo ganando. Y antes de hacer una reflexión final sobre el Manchester City, me gustaría hablar un poco sobre Jugla. Hacía bastante que no lo veía jugar y la verdad es que el partido de ayer me dejó impresionado. Ayer Jugla hace un auténtico partidazo a pesar de que su equipo pierde 3-1 contra el Manchester City. O sea, realmente la movilidad, el trabajo que se da por descontado, pero sobre todo la movilidad y la calidad y la precisión técnica con la que lleva a cabo sus jugadas y la inteligencia con la que lleva a cabo las jugadas, me dejó bastante impresionado, hasta el punto de pensar que quizás podría ser unas soluciones para un Barça post-Lewandowski, porque hemos visto que a Lewandowski, más allá de que está mayor y de que evidentemente tarde o temprano, más temprano que tarde, habrá que buscarle un sustituto, ¿sí? Le está costando mucho en el Barça de Hansi Flick entender que tiene que ser mucho más móvil y que tiene que jugar mucho más al primer toque y que tiene que dar mucho más velocidad de circulación. Yo creo que este Barça que estamos viendo con Jugla de 9 podría mejorar muchísimo y además evidentemente el precio pues no sería muy alto. Yo creo que tendría que ser una solución que seguramente no van a contemplar porque no la contemplarán, pero sería una contemplan buena, sería una solución, sería una solución buena, bonita y barata, siendo totalmente sincero. Y bueno, después de este pequeño paréntesis Jugla que tenía que comentarlo, creo que el City ha salido de su crisis y creo que Guardiola pues ha conseguido otra vez, pero esta vez evidentemente ha sido la más difícil para él porque ha tardado mucho en hacerlo y además después de una crisis de resultados que prácticamente le aleja de la lucha por la Premier y que le sigue manteniendo vivo de milagro en la Champions, pues el City ha conseguido realmente darle la vuelta a tortilla y estamos viendo a un City que seguramente no es tan agresivo como años anteriores, pero que ha buscado soluciones para por lo menos reencontrarse y reencontrar su fútbol posicional. Y yo creo que a partir de aquí, pues poco a poco puede ir ajustando Guardiola y volver a ser tan agresivo con el paso de los partidos y con la confianza que vayan ganando los jugadores. Por lo tanto, creo que el City va a estar aquí para pelear por lo menos en las eliminatorias de Champions. Ojalá nos toque un City Real Madrid en la eliminatoria de Champions de 16avos, eso lo veremos mañana, pero creo que Guardiola y el City pues han conseguido darle la vuelta y creo que el City a partir de ahora pues no hará más que ir hacia arriba. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.